Ay. ¿Sí? Buenas tardes, amigos y amigas, o buenos días si nos estáis viendo desde América Latina. Soy Víctor Viñuales, director de CODES, de la Fundación Ecología y Desarrollo, y es un placer estar en este congreso magnífico. Y yo lo primero que quería hacer es dar las gracias justamente a los organizadores del congreso, ¿no? No es fácil, nunca, organizar un congreso de estas características y ahora esto que antes no era fácil, ahora es extremadamente complicado y extremadamente difícil. O sea que muchas gracias, Nita y toda la gente que está detrás en el equipo enorme para que esto funcione, ¿eh? Y también muchas gracias a los panelistas, ¿no? Unos están aquí y otros están en la nube, en algún lugar entre Guadalajara, Vitoria, Madrid, no sé, por algún lugar, ¿no? Y muchas gracias también a los asistentes, ¿no? Al fin y al cabo, este es un encuentro en el que en el Congreso se ha puesto especialmente cuidado en facilitar, a modo de celestinos y celestinas de la sostenibilidad, las relaciones entre los participantes en este Congreso. O sea que muchísimas gracias por estar ahí. Me acompañan aquí físicamente, ¿no? Porque este es un congreso mestizo, híbrido, ¿no? Mudéjar, podríamos decir, ya que se hace en Aragón, ¿no? Fernando Prieto, que él es CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, que de alguna forma pues lo que hace es como los informes sombra que a veces no gustan al poder, ¿no? Sobre lo que pasa y lo que debería pasar en este país en temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Fernando. Nos acompaña también Álvaro Rodríguez, ¿no? Que es coordinador general para España de Climate Reality Project, ¿no? Esa iniciativa que creó Al Gore y que de alguna forma lo que busca es lograr una seducción masiva, ¿no? De la sociedad mundial, ¿no? Y para esa seducción masiva lo que busca es pioneros y divulgadores y profetas que prediquen la buena nueva de la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, y también nos acompañan en ese lugar de la nube, ¿no? Gonzalo Sáez de Miera, que él es director de Cambio Climático de Iberdrola y vicepresidente de un grupo muy interesante, no tan replicado en otros sitios, pero que merecería la pena que fuera replicado en cualquier país, que es el Grupo Español de Crecimiento Verde. Nos acompaña también Laura Escalante, de IKEA, Sustainability Partner de IKEA. Muchas gracias, Laura. Y Olga Martín, directora general de Aclima, que es un clúster estupendo del País Vasco, de medioambiental. ¿Para qué estamos aquí, no? De alguna forma estamos aquí, y lo diré muy rapidito, pues cuando pensaba en esta sesión, ¿no? Sobre medir el impacto, sostenibilidad, medio ambiente, ¿no? Pues yo me acordaba de una frase de Bertrand Russell, ¿no? Que decía: nuestra civilización es muy precisa en la medición de los medios y muy confusa en los fines, ¿no? Y efectivamente una empresa, ¿no? Sabe con precisión al céntimo lo que ganó el año pasado, ¿no? Pero seguramente a lo mejor los directivos de la empresa no tienen vacilaciones al contestar el para qué de la empresa, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Y yo también creo que también es muy interesante en este tema de medir, ¿no? El que muchas veces lo que medimos está sesgado por lo que se ve y por lo que no se ve, porque de hecho tenemos un refrán en español, no sé en América Latina, pero que dice: ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y de hecho le hemos prestado, y está bien, mucha atención al tema de los accidentes de tráfico en nuestro país, porque se ven mucho, hay sangre, hay sirenas, ¿no? Y hasta casi antes de ayer no le hemos prestado prácticamente atención a todo lo que tiene que ver con el envenenamiento progresivo al que estamos sometidos en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Como no se acaba de ver bien, pues no le prestamos especialmente atención, ¿no? O sea que este tema de medir está muy condicionado por eso. Y tampoco somos muy expertos en este país ni midiendo el daño ni midiendo el impacto de la remediación, ¿no?
Y a la hora de medir es muy importante qué medir, cómo medir, quién mide, cuándo se mide. No es lo mismo, seguramente, si hubiéramos medido las cosas antes de hacer estos aeropuertos que hemos hecho en España y que estamos pagando a base de deuda, ¿no?, entre todos, pues a lo mejor hubiéramos hecho menos. Digo yo, igual hubiéramos hecho menos, ¿no? Y yo creo que es especialmente importante este tema de la medición, ¿no?, porque vivimos un tiempo en el que, y eso es una noticia positiva en todo caso, muy buena, ¿no?, en que casi cualquier empresa que quiera tener algún tipo de viabilidad tiene un buen abrigo verde en la salida y en la entrada de sus oficinas para ponerse ese abrigo. Y lo que distinguirá a las empresas que lo hacen bien de las empresas que lo hacen mal son los números, es la medición, ¿vale? Tú dices esto, está bien lo que dices, pero ¿qué está pasando con tus números, ¿no? Y de hecho, socialmente estamos discutiendo de números, ¿no? Decimos, muy bien, la Unión Europea con una reducción del 55% de las emisiones para el año 2030. El Parlamento dice, bueno, podría ser mejor, un 60%. En España la ley de cambio climático, un 23%, podría ser mejor. Es decir, estamos discutiendo pues, lo que hay que discutir, de números, ¿no? Los números, hasta dónde, no sé. Eso es lo que vamos a discutir. Y muy rápidamente, yo que soy el moderador, lo que tengo que ejercer de alguna forma es de defensor de la gente que no está aquí, y entonces ya les he advertido a estos panelistas estupendos y magníficos y magníficas que no se extralimiten en el uso de la palabra, porque lo digital es muy pesado, ¿no? Y entonces lo que nos interesa es que haya muchas ideas, que sean buenas, habrá una recompensa especial para aquel que diga las mejores cosas en el menor tiempo posible, ¿no? Y además así facilitaremos más el diálogo, porque lo suyo sería que esto fuera un diálogo entre los panelistas y también con la gente que está asistiendo de forma virtual. O sea que, sin más, Gonzalo, cuando quieras, habrá una primera intervención de Gonzalo y luego intervenciones del resto de panelistas y después un diálogo abierto. Cuando quieras, Gonzalo. Bueno, pues, ¿me escucha? Sí, fenomenal. Buenos días o buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme, y la verdad es que es una pena que no pueda estar allí presencialmente. Yo voy al grano. Sin medio ambiente sostenible no hay sociedad, no hay economía sostenible. Y cada vez es más evidente que nuestra relación con el medio ambiente es insostenible. El cambio climático, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, nos están afectando a todos los países y a todos los sectores. Y lo que es más importante, la ciencia nos dice que estos efectos van a ser mucho más importantes en el futuro. Entonces, sabemos las causas. Un modelo basado en el consumo incontrolado, sobre todo en un modelo energético basado en combustión de fósiles. Y tenemos las vacunas, porque sabemos las soluciones. Tenemos que descarbonizar el sistema energético, tenemos que conseguir una gestión sostenible de los recursos y tenemos que promover la economía. Pues bien, ha habido una revolución tecnológica en los últimos años que hace que todo esto sea posible. Y no solo es que sea posible, sino que estamos viendo que es deseable, no solo por hacer un medio ambiente más sostenible, sino por generar empleo, mejorar la salud de los ciudadanos, asegurar un futuro más próspero a nuestros. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora en los responsables de medio ambiente de las empresas es claramente insuficiente. Entonces, tenemos que actuar ya. No hay que pensar en medidas en 2025 ni en 2030, hay que pensar en medidas ya y no podemos retrasarlas. Entonces, mi visión y nuestra visión como Grupo Español de Crecimiento Libre, de Crecimiento Verde, es que tenemos las tecnologías, estamos dispuestos a invertir, hay financiación sostenible, hay financiación suficiente y necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos objetivos y políticas por parte de las empresas. Necesitamos objetivos y políticas por parte de las administraciones. Necesitamos alianzas y, por último, necesitamos evaluar. Entonces, yo he estado pensando estos días, ¿quién necesita evaluar? Pues yo creo que hay tres colectivos clave.
que deben evaluar las cuestiones medioambientales. En las ONGs y en las empresas hay dos colectivos, los responsables de RSC y los responsables de definir la estrategia. Y en las administraciones públicas, los responsables públicos. Entonces, para los responsables de la RSC, el reto es claro, hay que evaluar el impacto real que está teniendo, cómo se está evolucionando y analizar cómo puede mejorarse. Entonces, yo creo que aquí hay unas exigencias crecientes de transparencia y medición de objetivos, pero queda mucho por hacer, sobre todo si comparamos con sistemas de medición más robustos, como pueden ser los riesgos financieros. Para los responsables de las estrategias de las empresas, hay que evaluar para definir estrategias resilientes, alineadas con los objetivos ambientales y en particular del cambio climático, para permitir aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. Y para los responsables políticos hay que evaluar para definir las mejores estrategias y las mejores políticas como país que guíen a la sociedad en esa dirección. Entonces voy a hacer unas reflexiones sobre la importancia de la evaluación, sobre todo para definir las estrategias y las políticas. ¿Por qué es importante medir, o especialmente importante medir en estos momentos? Primero, porque estamos en el momento de la acción. Vamos a invertir mucho en los próximos años y esas inversiones van a estar con nosotros en los próximos 10, 15 años y por tanto van a definir nuestro futuro. En segundo lugar, porque justo ahora tenemos un plan de recuperación económica que nos va a llevar a invertir en 3 años lo que íbamos a invertir en 10 o 15 años. En tercer lugar, por la incertidumbre tecnológica, política y social. Ante este escenario de incertidumbre hay gente que dice que no se puede planificar con esta situación. Y yo creo que es justo lo contrario. En un ambiente, en un entorno cambiante, hay que evaluar todavía más para tomar buenas decisiones y aprovechar las oportunidades. En cuarto lugar, porque hay competencia creciente entre países, también entre empresas, lo hablaba antes con Laura, para aprovechar las oportunidades. Y esa competencia te exige que hay que definir buenas políticas, buenas estrategias. Y esas buenas estrategias tienen que estar basadas en una buena evaluación. Segunda cuestión, ¿qué tenemos que evaluar en estas cuestiones? Pues tenemos que evaluar, lo decía Víctor, lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. Tenemos que evaluar las prioridades en el corto plazo y lo que se puede dejar para más adelante. Por ejemplo, en política energética, parece claro que ya se puede apostar a tope por renovables, por electrificar el transporte. A lo mejor tenemos que dejar para más adelante la descarbonización de sectores industriales difíciles, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde. Evaluar en qué centramos los esfuerzos actualmente. Los recursos económicos son limitados. ¿Qué hacemos? ¿Apostamos por la bomba de calor? ¿Apostamos por la rehabilitación energética de viviendas? Todo eso requiere una evaluación. Una cosa muy importante, evaluar en lo que tenga sentido a corto plazo, es muy relevante a efectos de los fondos de recuperación, sea también compatible con el largo plazo. Eso hay que evaluarlo. Y la última cuestión que quería tratar es cómo tenemos que evaluar. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de inversión, hay que evaluar de forma permanente. Tenemos que evaluar todo lo que hacemos constantemente, ver qué cosas están funcionando y cuáles no. Por ejemplo, en políticas ese sentido, ¿no? Y en segundo lugar, la complejidad y el hecho de que el entorno sea cambiante te lleva a que las evaluaciones tengan que ser mucho más complejas y mucho más robustas. Yo trabajo en una empresa energética y antes lo fundamental era ver el crecimiento económico. Y del crecimiento económico sacabas la demanda eléctrica. Pues eso es lo que ha cambiado. Hoy en día necesitamos evaluar las tecnologías, necesitamos evaluar los cambios sociales, los cambios tecnológicos. Mi conclusión, entramos
con buen pie en una década clave. Es una década clave para cumplir el Acuerdo de París y es una década clave para el futuro de la sociedad. Es una década de la acción. Tenemos la tecnología a favor. Cada vez más países, más bloques están apostando por la neutralidad climática. Ha habido un cambio muy positivo en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Necesitamos liderazgo y acción. Y en este contexto de acción, de cambios continuos, la evaluación, la medición de forma permanente, una medición robusta y una medición completa es esencial para evaluar el impacto que estamos teniendo, para definir las mejores estrategias a medio, a corto y a largo plazo, estrategias robustas, flexibles. Eso es muy importante porque en un entorno cambiante necesitamos esas estrategias que permitan adaptarse a los cambios y sostenibles que orienten el modelo de desarrollo hacia uno más próspero y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. En este momento tan atribulado de la historia de la humanidad, ¿no?, en que hay muchas razones para el pesimismo, necesitamos muchas veces gente como tú, como Gonzalo, ¿no?, que yo cuando te estaba escuchando ahora recordaba una frase de Virgilio, ¿no? Virgilio decía: pueden quienes creen que pueden. Es decir, si se instala en la opinión pública, en los actores, ¿no?, la idea de que no se puede, pues no se podrá, ¿no? En ese sentido, esas apelaciones tuyas al ahora es el momento, ahora se puede, son fundamentales para que realmente podamos hacer algo, ¿no? Muchísimas gracias. Y yo quería preguntarle a Laura, tenía una pregunta, pero antes yo no sé si los asistentes habrán percibido que en los últimos días ocurrió un hecho realmente increíble y yo quería, por lo menos por mi parte, no sé si es el sentir de los otros panelistas, hacerte un encargo, ¿no?, que transmitieras al CEO de IKEA nuestras o mis felicitaciones por no solo plantear el tema de la sostenibilidad facilona, que nada es fácil, digo facilona por caricaturizar, ¿verdad?, y poner encima de la mesa el cambio hacia la sostenibilidad más dura, porque dijo expresamente: el consumismo hay que revisarlo, la gente debería consumir menos y nosotros vamos a tratar de que los productos sean más duraderos. Pues esto, en labios de una ONG, no es noticia y no sería reseñado por los medios de comunicación y no lo es, ¿verdad? Pero en los labios del CEO de IKEA, pues merece que sea titular, ¿no? Y por eso yo creo que te hacemos este encargo, que seguro que cumples, me han dado este encargo, ¿no? Y mi pregunta era un poco el que las empresas, normalmente cuando se plantean en esa medida que planteaba Gonzalo, bueno, ¿cuál es mi impacto, no? ¿Cuál es mi huella de carbono? ¿En qué medida estoy contribuyendo, no? ¿Impacto positivo, impacto negativo, impacto neutro, qué, no? Pero yo no sé hasta qué punto, y me gustaría saber un poco en ese sentido qué estáis haciendo en IKEA, ¿no?, se valora también cuál es el impacto de lo que vendo, cuál es el impacto de lo que pongo en el mercado, porque muchas veces una cosa es cuánto carbono, por así decirlo, ha ocasionado la producción de algo y otra cosa es ese algo en su vida útil empleado en los millones y millones de productos, en millones y millones de hogares, qué impacto tiene, ¿no? Entonces, me gustaría saber si lo hacéis, si no lo hacéis, si lo tenéis previsto hacer y cómo contemplas ese tema, ¿no? Pues oye, muchas gracias. Me llevo el encargo, ¿eh? Ya sabes que en esto soy cumplidora, así que me lo llevaré. Pues efectivamente, sí. A las dos preguntas es un sí y ahora paso un poco a explicar. El sí medimos nuestra huella de nuestras operaciones en el planeta, en el medio ambiente. Y no solamente lo hacemos, sino que además lo compartimos. Un poco lo que decía Gonzalo, esto no tiene que ser solo algo que haga un departamento o un área dentro de eso, sino que tiene que ser conocido y compartido la responsabilidad de conocerlo y de saberlo por parte de toda la compañía. Por lo tanto, a través de canales como puede ser el informe no financiero, pero también de la intranet de la compañía,
cualquier colaborador pueda acceder y ver efectivamente los datos de nuestra huella climática y cómo vamos cada mes cumpliendo o no con nuestros objetivos que nos hemos marcado. Porque una de las cosas para medir, primero es medir contra qué. Entonces yo creo que las empresas tenemos la responsabilidad efectivamente de marcarnos números. Y en IKEA tenemos dos extremadamente claros, que son dos objetivos retadores y muy realistas, muy centrados. Es 80% menos de reducción de nuestras emisiones en términos absolutos de nuestras operaciones de aquí a 2030, con base al año 2016. Con eso trabajamos. Y un 50% también de la reducción de las emisiones generadas por nuestros clientes y nuestros colaboradores cuando se trasladan a nuestras tiendas, a nuestras unidades. Porque sabemos, midiendo eso, que es una gran parte de nuestra huella climática. Entonces, queremos que alguien que venga a nuestra tienda, un cliente o un trabajador que venga a nuestros centros de trabajo, lo hagan de una manera más sostenible y más eficiente, de alguna manera. Entonces, para eso tenemos un montón de planes de acción puestos para cumplir eso y poder ver que esas tecnologías que estamos implementando o esas acciones que estamos poniendo en marcha ayudan a mover el objetivo en la dirección correcta o tenemos áreas de mejora, ¿no? Pues desde la instalación de placas fotovoltaicas en nuestras cubiertas, tenemos 4 instalaciones y hay un plan de inversión de 8 más en 2 años, a la movilidad efectivamente como temática, pero movilidad de nuestros clientes, facilitándoles movilidad eléctrica con cargadores en nuestros parkings y unidades, o renovando nuestra flota para que sea eléctrica o cero emisiones, o generando planes de movilidad de empleados, como en qué sitios ubicamos nuestras unidades y qué posibilidades de transporte público o de movilidad más sostenible existen para nuestros colaboradores para venir a trabajar. Y luego la segunda pregunta que decías, que también es un sí, la respuesta es si medimos la huella climática de la vida útil de nuestros productos, ¿no? Pues lo que medimos es la huella climática de IKEA en toda la cadena de valor, desde la extracción del material o del material que utilizamos, de la producción, del transporte y también de la vida útil. Lo que hemos marcado es un reto también, es que tenemos que reducir esa huella climática en toda la cadena de valor un 15% de aquí a 2030. También con base en 2016, el año 2016 para nosotros es la base. Y lo que sabemos, después de medirlo, es que el 45% de esa huella climática en la cadena de valor viene de los materiales, por lo tanto es una temática importante para IKEA, pero nada desdeñable de 22% viene del uso de los productos en el hogar. Y eso incluye el consumo energético que se utilizan, por ejemplo, para los sistemas de iluminación o en los electrodomésticos en un hogar. Y luego un 4% más o menos viene del impacto del ciclo de vida, del final del ciclo de vida de nuestros productos. Por lo tanto, poner planes de acción para mejorar de alguna manera la eficiencia energética de nuestros electrodomésticos o de nuestros sistemas de iluminación para ofrecer un surtido más eficiente en los hogares, para que el cliente pueda hacer esa transición también ecológica de sus hogares y reducir la huella climática de su hogar, pero con pequeños gestos de cada día. La sostenibilidad, nosotros siempre también planteamos que el cliente tiene que ser también un activista de esto, pero de una manera sencilla y de una manera asequible y accesible para ellos. La sostenibilidad tiene que ser asequible y accesible para los ciudadanos. Y en sus hogares, la huella climática de los hogares es bastante importante, la huella climática de un municipio o de un país. Entonces, trabajemos por estirar y facilitar esa transición a una vida más sostenible en el hogar, ayudándoles haciendo eso, ¿no? Eso es nuestra gran responsabilidad como IKEA, pero también una gran oportunidad de negocio. Muchísimas gracias, Laura. Es que os estáis portando muy bien, Gonzalo, Laura, en el uso del tiempo. Sois muy buena gente, lo intuía, pero está pasando, está pasando. Yo creo que Fernando, Olga y Álvaro van a estar también a la altura y se van a mantener en esta discreción, ¿no?, del uso del tiempo. Que sí, que sí. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que ahí, una pregunta, Laura. ¿Cuántos millones, que imagino que repetirán, ¿no?, pero ¿cuántos millones de personas entran en las tiendas de IKEA en un año? Muchísimos. ¿Cuánto es? Muchísimos. No quiero decir una cifra incorrecta porque no la tengo ahora mismo en la cabeza, pero son muchísimos millones de personas que nos visitan en todo el mundo, en toda una tienda, las tiendas que hay en el mundo de IKEA. Muchísimos.
Somos un gran escaparate y también una gran punto de reunión de la ciudadanía, ¿no? Donde la gente va a ver qué puede hacer en sus hogares y va a inspirarse y a comprar de alguna manera para sus hogares. Por lo tanto, también, por eso digo que tenemos una gran responsabilidad. Porque, lo digo verdad, Álvaro y Fernando, que es decir, cuando quieres, en ese verbo que se empleaba antes, concienciar, ¿no? Un gran tema, hay dos temas, uno es ¿qué digo? Y otro es ¿a quién llego? ¿No? Y el gran problema de las ONGs es ¿a cuántos llego? ¿No? Y en ese sentido, muchas de las empresas tenéis enormes posibilidades, ¿no? Si canalizáis un cierto activismo, ¿no? De llegada a millones y millones de personas para hacer esa seducción masiva. Bueno, tenemos también, nos acompaña Fernando Prieto, CEO de Observatorio de Sostenibilidad, y yo hace poquito, porque presentaste un informe de los tejados solares, ¿no? En España, ¿no? Y yo me quedé con una cifra que he repetido citándoos, y en el informe decíais que en Alemania había 1.400.000 tejados solares, y yo entonces, para provocar un poco, decía, ¿y tú cuántos tejados solares crees que hay en España? ¿No? Entonces he visto que hay distintos grados de optimismo, pesimismo, pero siempre en general he visto que hay bastante optimismo, ¿no? Porque me empiezan a decir, pues, 300.000, 400.000, 600.000, ¿no? Y yo entonces tengo que volver al informe, al rigor de los números, y digo, no, pues mire usted, el Observatorio de la Sostenibilidad de España dice que hay 10.000, ¿no? Yo cuando leí esto, ¿no? Porque no es lo mismo la prédica generalista diciendo, es que en España hay pocos tejados solares, ¿no? Que la prédica numérica, porque ahí es cuando realmente sufres un shock, ¿no? ¿En qué medida veis que estos informes, que muchos de ellos tienen esa carga numérica de medición macro de lo que pasa en este país, ¿no? Tienen un impacto? ¿Dónde es el impacto? Medios de comunicación, los gobernantes, las administraciones públicas, ¿cómo veis que es esa repercusión? Bueno, primero, gracias por la invitación, Nita. Es un honor estar aquí en Zaragoza hablando de estos temas tan interesantes. Y respecto a este tema, hoy venía en el periódico precisamente una noticia de IKEA que realmente va a empezar a vender tejados solares, ¿no? O sea, algo tan relativamente sencillo como que es poner una placa solar y ponerla en tu tejado, hasta ahora no se ha hecho en España. O sea, ya no digo por culpa de quién, pero es que nos han instalado estos tejados solares, como decía ahora. Entonces, realmente es que agradecemos mucho a la iniciativa privada que realmente posibilite, como pasa en Inglaterra o como pasa en muchos países del mundo, que la gente haga algo tan sencillo como poner una placa solar en su tejado y empezar a usar esa electricidad, ¿no? Entonces, esto se ha ido ralentizando con los años y de alguna forma el país que voy a ser como Arabia Saudita, en el sol que tenemos, no lo estamos utilizando, ¿no? Hemos calculado y efectivamente pues hay una potencialidad de energía solar pues enorme en este país que hasta ahora no se está utilizando, ¿no? También estamos viendo, por ejemplo, que se están realizando grandes parques solares, ocupando pues grandes extensiones, por ejemplo, de ESAs o en Extremadura, pues superficies muy grandes, cuando tenemos todos los tejados de nuestras ciudades totalmente ociosos, ¿no? Y a nosotros el tema de evaluación de políticas públicas nos interesa mucho, ¿no? O sea, no tanto para la rendición de cuentas, que también, por supuesto, usted ha hecho no sé qué y usted debe de alguna forma responsabilizarse de lo que ha hecho, lo que pasó con Exxon o lo que ha pasado con muchas grandes empresas, ¿no? Pero sobre todo para aprender y no volver a cometer los errores, ¿no? Hemos visto lo de los tejados solares, entonces es que nos interesa mucho que realmente IKEA empiece a vender estos tejados solares y de alguna forma se legisle a favor de que toda la gente pueda tener sus tejados solares. Álvaro me está diciendo que sí porque los tiene hace ya tiempo. Pero de alguna forma es que es obligatorio poner tejados solares en toda España, pero porque nos interesa a todos. Y entonces, bueno, nuestros informes sí que intentamos que sean lo más cuantitativos y lo más numéricos posibles, buscando la mejor información disponible en cada uno de los temas. Empezamos con todos los temas de objetivos de desarrollo sostenible, que nos interesa mucho, también respecto a ciudades sostenibles, ver lo que es sostenible y lo que no es sostenible, que siempre va a ser un tanto... La verdad es que es difícil definir la sostenibilidad, pero sí sabemos lo que es el colapso o lo que es insostenible, ¿no? Y también es cierto que en los últimos años estamos muy preocupados. O sea, estamos muy preocupados porque el año 2020 es que ha sido el año máximo en evolución de temperaturas en este país, pero también en el mundo. Igual que el año 2016 fue en el mundo y el 2017 España. Entonces es que realmente
yo creo que tenemos que hacer algo mucho más disruptivo y tenemos que cambiar de una forma mucho más fuerte todos, empresas, ayuntamientos, países, para de alguna forma cambiar y adaptarnos a lo que está pasando, porque nosotros seguimos las estadísticas todos los años y es que estamos muy preocupados. Entonces, realmente sí que vamos a tener que hacer unos cambios realmente sustanciales en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de trabajar, las empresas, todos, porque realmente estamos en una situación bastante problemática, respecto a adaptación al cambio climático, respecto a fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, de alguna forma sí que vamos a tener que actuar de una forma muy rápida y muy inteligente para realmente poder adaptarnos y poder sobrevivir en este aspecto, ¿no? Muy bien. Y ahí, porque, claro, en otros países, ¿no?, más hacia donde nació IKEA, ¿no?, se sobreentiende que esta labor, ¿no?, de observar, valorar, evaluar, ¿no?, ayuda a lo que se llamaría la democracia deliberativa, ¿no?, para que los que deciden pues tuvieran en cuenta, ¿no?, estos números, ¿no?, y a la hora de plantear leyes, políticas, programas, inversiones, pues atendieran a ellos, ¿no? ¿Vosotros veis que estos informes influyen en las administraciones públicas, en los grupos políticos? ¿Son más empleados? Normalmente suelen ser más empleados por la oposición que por el que está en el gobierno. ¿Cuál es vuestra percepción ahí? La verdad es que si estamos en un congreso de responsabilidad social corporativa, sí que sería muy interesante y muy importante señalar que las empresas tienen que ser mucho más transparentes en la comunicación de sus datos, ¿no? Ahora sí que estamos haciendo un Green IBEX, de alguna forma, para intentar cuantificar y poder ver cuál es el comportamiento de las grandes empresas, ¿no? Pero también es complicado porque, por ejemplo, British Petroleum en 2010 tenía absolutamente todos los certificados del Dow Jones Sustainability, etcétera, etcétera, y produjo el mayor vertido de la historia, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos viendo que los sistemas que había hasta ahora no reflejaban realmente pues, los riesgos financieros, los riesgos respecto a cambio climático que tenían las empresas, ¿no? Y, bueno, nuestros informes, la verdad es que es un tanto complicado, ¿no? Muchas veces sí que decíamos que una empresa era la más contaminante, o los big polluters, que lo publicamos todos los años, y ahora cuando han empezado a reducir sus emisiones realmente nos han citado, ¿no? Pero de alguna forma sí que la información está ahí, que sí que va teniendo sus efectos y va permeando poco a poco en la sociedad, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Yo creo que iniciativas como la del observatorio son fundamentales para debatir y profundizar, un poco lo decía antes Gonzalo, ¿no?, en el antes, en el después, en el qué pasa, ¿no? Yo creo que esto es muy importante en este país. Álvaro, eres el coordinador en España de la iniciativa Climate Reality Project, ¿no?, empujada por Al Gore, y hasta donde yo intuyo, ¿no?, lo vuestro es formar, empleando que Zaragoza lo fundaron los romanos, ¿no?, formar legiones romanas, ¿no?, de contagiadores, ¿no?, para seducir a la mayoría, a las mayorías del cuerpo social, ¿no? Claro, esta labor pues es mucho más intangible que cuando una empresa dice, pues tengo tantos paneles solares, ¿no?, que produzco tantos megavatios y ahorro tantas toneladas de CO2, ¿no? Es todo más intangible, más volátil, ¿no? ¿En qué medida veis y si medís, ¿no?, un poco cuál es el efecto y cuál es la rentabilidad y la eficiencia, ¿no?, de invertir en el cambio mental, ¿no?, en el software, ¿no?, del cambio, ¿no?, frente al invertir en el hardware, ¿no? O sea, ¿cómo veis vuestra acción y en qué medida pensáis que es una acción útil, ¿no?, y que hay que medir, ¿no?, y si se mide lo suficiente, ¿no?, aquí o en otros países, que también tienes un poco una percepción general sobre lo que ocurre en otros países con este tema, ¿no? Pues yo te cuento, desde Climate Reality, lo que llevamos 15 años intentando hacer, desde 2007, que fue cuando empezó a haber los primeros líderes climáticos aquí en España, Fernando Prieto, por cierto, estuvo conmigo y es uno de ellos, no es tanto contagiar, es más compartir información científica. Es decir, una de las cosas que hacemos y gran parte del trabajo que se lleva a cabo tanto aquí en España como el equipo que está en Estados Unidos es tener los datos científicos actualizados al momento. Es decir,
que en cualquier momento en que uno de los líderes climáticos esté dando una conferencia, de las que hacen los voluntarios, sepa que la fuente de datos que está utilizando está contrastada, es verídica y puede ser seguible. Eso es muy importante, porque lo que estamos contando es la realidad climática y, por lo tanto, tiene que estar apoyada en datos. La organización, desde hace mucho tiempo, evidentemente, como tú dices, llevamos 14 años, alguien podría decir, clamando en el desierto, pues uno se pregunta, ¿y alguien me ha escuchado? Entonces, bueno, desde el principio se compartió un hub a nivel mundial en el cual cada uno de los más de 30.000 líderes climáticos que estamos en el mundo, más de 300 en España, cada vez que llevamos a cabo lo que llamamos los actos de liderazgo, antes se llamaban conferencias, pues que luego con tema de redes sociales, reuniones con políticos y tal, pues hemos ido ampliando un poco el rango. Pero precisamente esos actos de liderazgo, cada presentador, cada líder climático entra en su sección del hub y va informando de he tenido una reunión con fulano de tal, he dado una conferencia en tal colegio para tal público con tantas personas, este ha sido el feedback y toda esa información se analiza a nivel globalizado. De hecho, por darte un dato, en 2020 hemos conseguido 56.000 actos de liderazgo en España, a nivel mundial, de los cuales casi 3.000 han sido en España. Y todo eso se va contabilizando y, de hecho, se marca un objetivo para 2021 que es superar los 60.000. ¿Esto qué es? Esto es simplemente tratar de trabajar para ese efecto multiplicador, porque, como bien han dicho Gonzalo y Laura, estamos en un reto de los próximos 10 años que no volveremos a tener. Es decir, es muy importante que entendamos que no se trata de concienciación ambiental, se trata de informar de la emergencia climática. Y emergencia tiene el significado que la palabra emergencia tiene, es decir, es algo que no puedes dejar para mañana, es algo que tienes que hacer hoy, porque si lo tratas de solucionar mañana, mañana el problema será el doble. Entonces, tratamos de, como tú bien has dicho, ser facilitadores que pongan información veraz, contrastable y comprensible de a qué nos estamos enfrentando, para que empresas, gobiernos, autoridades, la sociedad en general se ponga manos a la obra, pero siendo consciente de la realidad, siendo consciente, como tú bien has dicho, que 2020 ha sido con 2016 el año más caluroso jamás vivido en el planeta Tierra por el ser humano. Es que de eso es de lo que estamos hablando. Y si seguimos, 2021 superará 2020, es decir, de los 20 años más calurosos de los que se tiene conciencia, los 20 están en este siglo. Y los 5 más calurosos son los 5 últimos. Esos son los datos. Fernando y yo hemos cambiado esa diapositiva 15 veces en los últimos 15 años. Hombre, es urgente dedicarnos a la emergencia climática, por eso la llamamos así. Evidentemente nosotros trazamos, medimos y analizamos y creemos que al final parte, evidentemente, afortunadamente hay muchos colectivos que están trabajando en esta concienciación, pero creemos que parte de esa conciencia nueva que se está dando, de esa cuarta revolución industrial que estamos viviendo, de la revolución sostenible que estamos viviendo, una parte también se debe a nuestra labor. Igual que la labor que están haciendo colectivos como el Grupo Español de Crecimiento Verde, empresas como está haciendo IKEA, Clima, etcétera, o como estáis haciendo en ECODES, o la información que hacen desde el observatorio. Al final es un sumatorio de fuerzas las que consiguen la resultante, y eso es lo que creo que es más importante de lo que está pasando. Y ahí, porque hace muy poquito se dio a conocer esa macroencuesta, que yo creo que parece que eran 1.200.000 personas, ¿no? Es decir, de todo el mundo, que de alguna forma los datos que ahí salían eran un poco esperanzadores, ¿no? Respecto a dos cosas, respecto a la percepción de que el cambio climático existía, ¿no? Y respecto a la que tenía un origen antrópico y que había que hacer y tal, ¿no? Ahí tú decías, llevamos trabajando 14, 15 años, ¿habéis notado cambio? ¿Habéis notado que ahora estaríamos como en una nueva fase? ¿Tenéis un poco ahí mediciones? Sin por duda, vuestra parte? sin duda. O sea, nosotros vivimos que del año 2010 al 2015 hubo una especie de oscuro desierto en el cual éramos los algoreros, nos llamaban. Éramos los algoreros porque estabas hablando de algo que era molesto y que, la verdad, incómoda. Y era el decir, señores, que esto está aquí. Dice, no, ahora la economía es más importante.
Y hemos visto el cambio a partir de 2018, 2019 y en la actualidad, en el cual de pronto se convierte en una prioridad, por fin, y se convierte en una prioridad para todos. Es cierto que luego cuando se hacen las encuestas te dice que la gente está preocupada, muy preocupada por el cambio climático, pero sinceramente tenemos que conseguir que den un paso más y dejen de estar preocupados y pasen a estar ocupados, porque ese es el problema que tenemos actualmente, que no puede ser que España tenga 10.000 tejados solares. De hecho, yo quiero felicitar a IKEA por la iniciativa. A Luisa se lo dije en su día, a Luisa allí, pero Laura, te lo digo desde aquí, felicidades. Y lo que hay que conseguir es que las autoridades faciliten más el proceso, porque todavía es complicado y debería ser mucho más sencillo. Y el balance neto debería ser una realidad que aún no es. Y ahí hay mucho que avanzar, pero estoy convencido que lo vamos a hacer. Y lo que ha dicho Gonzalo, los próximos 3 años son claves para avanzar lo que habríamos avanzado en 15. Muchas gracias, Álvaro. Han hablado Gonzalo, Sedemiera, Iberdrola, Laura, Gran Empresa, de IKEA. Un observatorio macro de qué pasa con las políticas públicas, ¿no? Una entidad internacional que busca seducir, ¿no? Él me lo ha corregido diciendo, no, queremos compartir información. Yo digo, bueno, quieren seducir un poco y se necesita esa seducción. Pero la inmensa mayoría de las empresas en este país, no la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de las empresas del país son pymes, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran asunto que es cómo movilizar a las pymes, ¿no? Y hay una entidad como Aclima, ese clúster del País Vasco. Olga, nos gustaría un poco que compartieras un poco, desde tu punto de vista, cuál es la situación de las pymes, qué dificultades hay para que las pymes midan, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Su impacto, ¿no? Porque muchas veces cuando uno piensa que tiene un impacto pequeño, bueno, pues total, ¿no? Pues aunque yo no haga nada, aunque no lo mida, pues tampoco voy a resolver, ¿no?, la crisis mundial. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué está pasando en las pymes? ¿Qué dificultades tienen las pymes con esto? Bueno, buenas tardes y gracias, Víctor, y a los organizadores del Congreso por invitarnos y, bueno, encantada de formar parte de este maravilloso panel para hablar de un tema que a mí me apasiona. Personalmente, creo que si no mides no puedes mejorar y eso ya es un fracaso. Entonces necesitas medir. Pero en el caso de las pymes es verdad que no está ni globalizado ni sistematizado de manera importante las herramientas existentes para la medición, ¿no? Pues la huella de carbono, la huella ambiental, todo este tipo de cosas no está masivamente utilizado en el mundo de la pyme. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que en primer lugar por el propio método, ¿no? Por lo que significa el llevar a cabo un análisis de ciclo de vida, que son la mayoría de todas estas herramientas están basadas en análisis de ciclo de vida, ¿no? Primero, en la definición, una cosa tan sencilla como la definición de un alcance, ¿no? ¿Qué es lo que meto dentro de este análisis? ¿Qué mido? Mi proceso, mis clientes, mis proveedores, ¿cuál es lo importante? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Cuáles son las herramientas que existen para medir? ¿Cuántos...? Es complicado para una pyme que no está metida en el mundo del medio ambiente decidir esto que parece que es obvio, ¿no? Pues no es tan fácil, ¿no? ¿Hasta dónde me meto? ¿Qué me meto? ¿Cuánto es importante? ¿Qué no es importante? La definición del alcance ya tiene su miga. Y luego el inventario que necesitas de información, ¿no? Necesitas un inventario muy exhaustivo de información con unos datos determinados, con unos conceptos determinados que igual no estás ni acostumbrado a utilizar, ni tienes personas dentro de la organización acostumbradas a utilizarlas. Si encima tienes que pedirlos a personas fuera de tu organización que puedan ser tus clientes o tus proveedores, igual no estás hablando de la misma manera, no te entienden lo que les estás diciendo, no tienen la información recogida de la manera que tú necesitas y al final no consigues, o es de una sensibilidad que no te la pueden dar. Entonces, al final no consigues esa información y tú mismo no eres capaz de gestionarla, ¿no?
Y además, bueno, porque tampoco hay un conocimiento del lenguaje en temas de impacto ambiental o de términos ambientales, ¿no? Cuando sí que estamos muy acostumbrados, como habéis dicho anteriormente, a medir económicos, no tan fácil en términos climáticos, eutrofización u otras cosas, ¿no? Y esto encima a nivel de la PYME funciona mucho más a raro, ¿no? Y es muy complicado de hacerlos entender. Y entonces, al final, las herramientas de análisis de ciclo de vida son complejas. Normalmente necesitas gente que te ayude para poder llevarlas a cabo. Son costosas, al final es dinero, y si no lo ves muy claro porque tu cadena de suministro te lo está pidiendo, porque tu mercado quizás ya empieza a pedirlo, porque ves que el ciudadano se empieza a mover, que también yo creo que es una de las herramientas fundamentales, que el ciudadano empieza a tomar decisiones de compra porque tiene información numérica de la capacidad de impacto ambiental que tiene un producto u otro, aunque no sea fácil decirlo, ¿no? ni implementarlo, pues la PYME no lo ve demasiado esfuerzo para poco rendimiento. Entonces, bueno, pues igual se queda en otros ámbitos más de gestión ambiental, como puede ser normas como la ISO 14000, que son más a las que sí igual les ve que tienen más rendimiento porque les está ayudando pues, a controlar la legislación, a controlar sus costes ambientales, y sin embargo a las huellas no le ven toda esta capacidad de movilizar o de darle alguna rentabilidad de alguna manera, ¿no? Y no piensas, no sé, a veces yo, pensando en este tema de las pymes, ¿no? Pienso que todos cometemos lo que un amigo claretiano me decía, una especie de pecado de perfección, ¿no? Que nuestra propuesta para que hagan, pues es muy compleja, muy complicada, ideal, ¿no? Y con lo cual, efectivamente, pues la gente se echa para atrás y dice, uy, vaya lío, ¿no? Y a lo mejor, como todos sabemos también por introspección respecto a los propios desafíos personales, ¿no? No es lo mismo que nos planteemos, no, voy a correr una maratón, ¿no? Que nos planteemos voy a correr media maratón, que nos planteemos voy a correr una carrera de 3.000 metros que de 1.000, ¿no? Seguramente para el 99,9 de las personas que nos planteen correr una maratón diremos no, ¿no? Y sin embargo, si nos plantean correr 100 metros, casi el 99,9 diremos sí, ¿no? ¿No piensas, pregunto, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Que deberíamos hacer un ejercicio de poner pasos más sencillos para que las pymes empiecen a caminar, aunque no sean perfectos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso también se ha hecho en otros momentos en el mundo del medio ambiente. Cuando empezó un poco más, no sé, con fuerza los sistemas de gestión ambiental allá al principio de los 2000, finales de los 90, a las pymes se les dieron desde las diferentes administraciones, y aquí en el País Vasco desde IOBE se les ofrecieron otro tipo de mecanismos de gestión ambiental, ¿no? más sencillos, incluso con reconocimientos más sencillos, ¿no? No sé, por ejemplo, también lo que CODES mueve a través de las 101 iniciativas, que es promover, mide, aunque sea poquito, ¿no? Aunque solo sea tu proceso con tus consumos energéticos y un poquito más, y trata de mejorar eso que tienes más cercano, ¿no? Yo creo que sí es bueno que empecemos, porque les vamos a quitar el miedo también, ¿eh? Porque yo creo que hay mucha gente que se enfrenta por primera vez a esto y ve, no sé, una huella ambiental hecha, no hay que hacerla, pues la verdad es que asusta a cualquiera. Pero si somos capaces de generar esos primeros pasos, incluso desde las mismas agencias de medio ambiente, ¿no? de las autoridades, pequeños métodos de medición que permita a las pymes pues, demostrar, porque también ellos quieren demostrar que están haciendo bien las cosas, ¿no? Pues que permita demostrar de una manera más sencilla lo que están haciendo, pues puede ser un primer paso para empezar a sensibilizarles, ¿no? Okay.
Muchas gracias, Olga. Abrimos un debate, ¿no? Y en el debate quiero decir que vais a tener prioridad los que estáis en la nube, porque estáis en una posición un poquito complicada ahí en la nube, pobrecitos, en cualquier momento un movimiento inadecuado y os caéis ahí. Entonces vais a tener prioridad, levantáis la manita, pero también la gente que estamos aquí presencialmente. Lo digo porque no estáis sujetos a que yo pregunte, que podéis comentar lo que han dicho sin ningún problema. Abrimos un poco el diálogo. ¿Fernando? No, que sí, que la calculadora que tiene de CO2 Ecodes, por ejemplo, es una iniciativa ya de hace ¿cuántos años? Muchos, ¿no? 15. 15 años, o sea que de alguna forma han sido muy visionarios, ¿no? Y sí que es relativamente muy sencillo y bueno, y de alguna forma entroncaría con lo que estamos empezando a hablar ahora de mercados voluntarios de carbono, la huella personal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un tema que es muy interesante y que ahora es cuando de alguna forma le vamos a ver la utilidad si realmente queremos disminuir casi al 7% lo que tenemos que ir disminuyendo cada año, de aquí hasta el año 2050 en todo el mundo, ¿no? Lo cual es son desafíos muy, muy serios y es que van a hacer falta las pymes, los individuos, las empresas, los caballos, o sea, todos, vamos, porque estamos en una situación muy complicada, ¿no? Bueno, quería señalar esto. Sí, no, yo creo que ese es un gran tema. Yo recuerdo una vez estando en Perú, en una universidad, y recuerdo que un profesor de esa universidad decía más o menos, ¿no? Y tú, Fernando, te lo sabrás muy bien, ¿no? Y hacía el siguiente enfoque. Dice, bueno, es que Perú, en realidad, desde el punto de vista de las emisiones, me parece que Perú emite unos 56 millones de toneladas, que debe ser 0,02 o 0, o sea, muy poquito, 0,2, ¿no? De las emisiones mundiales, ¿no? Y entonces una manera de decir, bueno, pues aunque nosotros no hagamos nada, pues, nadie se va a enterar, ¿no? Casi, ¿no? Claro, y esto plantea un tema de trocear la responsabilidad, la corresponsabilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el trozo de cada cual, ¿no? Y medir ese trozo, ¿no? Y mejorar su trozo, ¿no? Aunque sea pequeño, ¿no? Yo creo que hay un gran tema. Yo no sé, vosotros que estáis, Gonzalo y Laura, en grandes empresas, porque ahí decía Olga que se podría incentivar a las pymes por parte de las administraciones públicas, pero habría otra manera de incentivar a las pymes, que es que las grandes empresas dijeran alto y claro, no puede ser, no habrá un proveedor de nuestra empresa que no tenga la huella de carbono y plan de reducción en los próximos 2 años, ¿no? ¿Esto se contempla en vuestras... ¿Veis que eso puede ser un mecanismo? ¿Podría ser sencillo? Laura mueve la cabeza. ¿Sí? No, tira, Gonzalo. No, yo quería hacer una reflexión. Sí que se puede hacer mucho en eso, Víctor, pero yo creo que el tema de medio ambiente hay que dejarlo de ver como una restricción, como una obligación de reporting, como una corresponsabilidad tú representas el 30% del mercado, y más enfocarlo, y es lo que estamos haciendo en el Grupo Español de Crecimiento Verde, como oportunidad. Entonces eso significa medir de otra forma, porque es medir o evaluar para ver la oportunidad. Entonces, 2 elementos muy positivos. Primero, y digo también para las pymes, ahora en los planes de recuperación, en el caso de España, y en el general de la Unión Europea, para que cualquier proyecto sea elegible, tiene que ser compatible con el medio ambiente y tiene que ser verde. Entonces, ya estamos, o gran parte, entonces ya todo el mundo está entendiendo que esto es una exigencia y que es una oportunidad. Y segundo, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio entre todos, y nosotros también, las grandes empresas, con nuestros suministradores, de ver cómo la lucha contra el cambio climático va a generar oportunidades económicas y empresariales en todos los sectores. O sea, que las pymes que trabajen en el sector de la construcción verán el futuro viene del tema de infraestructuras, de la adaptación de los sectores, de la rehabilitación energética. El que esté en agricultura, pues mejoras de productividad, nuevos productos, piensos sostenibles, mayor masa forestal y gestión forestal para los mercados voluntarios que comentabais. El que esté en el sector energético, pues le afecta totalmente. El que esté en el turismo. Quiero decir que para mí es muy importante que veamos el medio ambiente no como una restricción y no como una
una obligación que tenemos que cumplir, que es una obligación moral, que también, sino como oportunidad. Y yo creo que en ese sentido están cambiando las cosas a mejor. Y en el transporte, en la industria, en la consultoría, pues el que trabaja en consultoría, las pymes que trabajan en consultoría, además de la huella de carbono, están viendo que es que el futuro pasa por lo verde. Sí, yo veo por esa parte, ¿no? Que además a mí no me gusta esa posición de superioridad del grande al pequeño, ¿no? Es decir, que las grandes marcas no tengan ese poder de alguna manera también, ¿no? de imponer una serie de condiciones, ¿no? Para trabajar en mi sector tienes que ser así, ¿no? Creo que de alguna manera parece como que va como de arriba abajo el tema, cuando realmente yo estoy de acuerdo con Gonzalo, tenemos que ser capaces de demostrar. A lo mejor tenemos más capacidad de demostrar y más capacidad de ser transparentes en compartir que ser sostenible es un buen negocio. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de demostrar. Que ser un buen negocio es ser un buen negocio sostenible. O sea, es sostenible ser un buen negocio. En ese sentido, yo creo que eso es, de alguna manera, es liderar con el ejemplo. Yo creo que es algo que en IKEA tenemos muy claro. Tenemos que ser capaces de liderar con el ejemplo y arrastrar al resto de la cadena de valor hacia ese negocio sostenible, pero acompañándolos. Es porque ellos son parte. Yo creo que nosotros en IKEA tenemos claro que nuestros proveedores son parte del éxito de nuestro negocio. Entonces, y les necesitamos en esto. Pues, vamos a ser compañeros en este viaje para demostrar al final, efectivamente, que nuestro negocio es rentable, crece y tenemos un crecimiento rentable, pero un crecimiento sostenible, que es dentro de los límites del planeta. Yo decía que queríamos también establecer un diálogo entre nosotros y con los participantes en el Congreso, bien de España, bien allende los mares, ¿no? Entonces hay un tráfico ya de mensajes en el océano Atlántico. Entonces voy a advertir a estos participantes que envían preguntas, propuestas, que habrá prima para aquellos que planteen preguntas concretas a persona concreta, ¿eh? Por eso voy a empezar con esas preguntas, ¿no? Y también sugiero que a lo mejor hay gente que tiene, así como el observatorio tiene un informe sobre esto, a lo mejor hay en Argentina otra entidad, otra persona que tiene otro informe, bueno, que también el chat está también un poco para compartir, ¿no? En ese sentido. Entonces, como yo decía, que iba a primar a la gente que hace preguntas concretas a gente concreta, a Álvaro le preguntan en concreto, ¿no? Vaya. ¿Cómo encaja la actual regulación de la energía solar en España con estar ocupados? Y entonces ahí ponen comillas ocupados, no solo preocupados con el medio ambiente. Bueno, pues es una escalera de la que se ha empezado a subir algún peldaño. Es mejor subir algún peldaño que estar abajo de la escalera, pero subir algún peldaño no quiere decir que has llegado a parte de arriba. Por ponerlo de ejemplo práctico, y Fernando y yo lo hemos comentado muchas veces, evidentemente el derogar el impuesto al sol era una necesidad obvia porque no tenía ni pies ni cabeza dentro del ordenamiento europeo, y eso se hizo. El permitir la compensación de excedentes y el balance neto, pues era algo evidente que había que hacer. Pero es cierto que todavía se ha hecho de una manera un tanto irregular, es decir, no es 1 kilovatio produzco, 1 kilovatio me compensan. Por el momento estamos en 1,3. Y luego hay otro tema, que es, por ejemplo, el hecho de que los trámites para poder poner una placa son sencillos, son más simples que antes, pero todavía lleva un proceso burocrático de yo voy al ayuntamiento, pido la solicitud, luego voy a industria de mi comunidad autónoma que habla con el distribuidor, que habla con mi comercializadora, viene a inspección. Es decir, que podría ser todo mucho más sencillo, como ir a IKEA, comprarte los paneles, montarlos en tu casa, enchufarlos y a lo mejor que en un trámite viniese alguien, comprobase que técnicamente está bien hecho y pudieses empezar a producir energía, consumirla y, como en algún otro país, compensar la energía que viertes, que te ha sobrado, con la energía que necesitarás por la noche. Por ejemplo, en otros países hacen una compensación anual. Aquí en España la hacemos mensual, con lo cual en enero te falta energía y en julio te sobra energía porque hay muchas más horas de sol, pero lo que te sobra en julio no te lo compensan en enero,
vas mes a mes. Es decir, hemos empezado a subir la escalera, pero todavía nos faltan unos peldaños. Los peldaños de la escalera. Ay, los peldaños. No, no tienes mucha razón con esa metáfora de los peldaños de la escalera, ¿no? Para Laura Escalante le preguntan, ¿está dentro de los planes de IKEA ayudar a otras empresas en el diseño de sus planes de impacto medioambiental para aprovechar los aprendizajes y el recorrido de esta gran empresa? ¿Está dentro? Es buena pregunta. Como dentro, no. Vamos a ser así de categóricos. Lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que ser transparentes con lo que estamos haciendo para que otros puedan de alguna manera inspirarse en lo que hacemos. Nosotros no podemos sentar cátedra, también os lo digo. Yo creo que cada empresa es un mundo y un elemento. Ahora que estamos abiertos a compartir, a contar lo bueno y lo malo de nuestro proceso, de cómo, qué retos hemos tenido y qué aprendizajes en ese camino. Y sobre todo también a inspirar a nuestra cadena de valor a que este camino es posible. Sí, en eso absolutamente sí están nuestros planes, pero porque es nuestra forma de trabajar, no porque haya una estrategia que ponga un punto que diga esto. Creo que es un espíritu de compañía que tenemos que ser capaces tenemos esa responsabilidad y actuar en esa responsabilidad que exige poder ejercer ese poder contándolo y siendo transparente, ¿no? Y yo creo que en eso, como compañía, sí que nos hemos comprometido a hacerlo. Víctor, Pues a lo mejor, a lo mejor entonces en la comunicación con el CEO de IKEA, pues estaría la felicitación y la pregunta. Hubo una pregunta, lo digo porque efectivamente... Una pregunta, yo se la llevo. Sí, lo digo porque efectivamente es una pregunta muy sensata y que de alguna forma lo que serviría, ¿no?, es que eso que muchas veces ha significado esfuerzo, tiempo, recursos para el aprendizaje de una gran empresa, ¿no? Si hay una transferencia, bueno, pues esto que ha costado 100, pues por 20 se puede lograr para esa gran empresa. Entonces, yo creo que un rol de las empresas, no sé qué pensará Gonzalo, podría ser justamente facilitar el camino, la transición, ¿no? Transferibilidad. Sí, transfiriendo, ¿no? A veces más, menos conocimiento, una cosa u otra, pero haciendo un poco esa facilitación para las pymes, ¿no? Perdona, de todas maneras, yo Álvaro, quería comentar una anécdota de IKEA. Siempre han sido pioneros. Yo en otra época de mi vida tuve una consultora que hacíamos auditorías energéticas en vivienda y rehabilitaciones energéticas de viviendas. Y una de las cosas que era un negocio era, tú hacías todo un cambio de las luminarias, de las lámparas de la empresa, de la casa, y evidentemente pues poníamos LED, focos LED, etcétera, etcétera. Hasta que un buen día los señores de IKEA empezaron a vender sus luminarias LED, que eran mejores, más baratas, más bonitas, con lo cual a partir de ese momento dejamos de importarlas y dijimos, mire, puede ir usted a IKEA, se compra esta y las pone. ¿Por qué? Porque eso mismo que ya hicieron con los LED, tengo la sensación que lo van a hacer con los paneles solares. Es importante abrir camino y yo creo que se está haciendo. ¿Estás arrepentida, Laura, por haber arruinado el negocio de nuestro amigo Álvaro ahí? Claro, que es que... La verdad es que no está nada arrepentida. No está nada arrepentida. Yo tampoco. Mi casa está llena de luminarias se está IKEA. riendo, se está riendo. No, me río porque mi intención aquí no era tener todo el plan. Esto, yo no hablar, ¿no?, de nuestro proyecto de hacer asequible y accesible. Lo he comentado antes, ¿no? La sostenibilidad tiene que ser asequible y accesible. Entonces, eso es, de alguna manera, este es mi propósito. Si alguien efectivamente entiende que para cambiar mi iluminación a LED no necesito grandes inversiones en cuantos, puedo hacerlo y puedo hacer ese cambio, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad de negocio, pero también la gran responsabilidad como negocio que tenemos, ¿no? De hacerlo fácil y sin grandes medios. Es verdad que a veces se entiende que efectivamente las compañías grandes marcamos el camino, pero es que yo siempre digo que detrás de la producción de esa luminaria hay muchas pymes o otro tipo de empresas que están haciendo ese camino con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros somos esa gran marca que pone eso como bandera de su negocio. Queremos que nuestros productos sean así, porque creemos que ese es el negocio, el futuro
de los hogares, del planeta, pero también de nuestro negocio. Ese es el futuro del negocio. La estrategia del negocio va por crear productos cada vez más sostenibles, que el 100% de nuestro surtido tenga esas características sostenibles, que estén cada vez creados o generados con materiales reciclados o reciclables, y que les sea más fácil el reciclado al cliente, al consumidor, que no sea un quebradero de cabeza, que sea algo fácil y sencillo de hacer, en pequeños gestos, como puede ser pues, el cambio de una bombilla en mi casa, o hasta algo más grande como poner una placa solar en mi tejado, en mi cubierta. Pero de verdad que yo creo que va de implicarnos todos, pero más que nada porque nos va la supervivencia, ¿eh? O sea, yo siempre digo que el planeta es nuestro hogar. Hablamos de nuestras casas, ¿no? Pero es que el planeta es nuestra casa, donde vivimos. Hoy estamos aquí porque porque podemos respirar, una vez con mascarilla o otros con mascarilla, otros sin ella, pero ya podemos estar aquí. Entonces, pues ¿a qué esperamos para cuidar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es esa parte. Hay una pregunta. Sí, Gonzalo. Sí. Yo iba a hacer dos comentarios. Uno, lo que dice Laura de los pequeños gestos me parece muy bien, pero ya no vale los pequeños gestos. O sea, ya tenemos que ir a cambios en el comportamiento y en el estilo de vida. Entonces, para eso, yo creo que es muy importante que las soluciones que demos a los consumidores sean, además de sostenibles, competitivas. Y aquí la buena noticia, digo yo que trabajo en el sector energético, es la revolución de las tecnologías renovables. Lo ha dicho Álvaro, ¿no? Hoy en día las renovables son súper competitivas. O sea, las renovables es la forma más barata de producir electricidad en el 85% del planeta. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la electricidad, que va a ser renovable, vamos a ir en 2030, nosotros los números, digo, los análisis nos salen en España en este caso, pero en la Unión Europea, seguramente en América Latina, pues algo similar. El óptimo económico va a ser que el 80% de la energía que consumamos sea renovable, de la electricidad que consumamos sea renovable. Y eso va a hacer que haya electricidad, haya una solución energética limpia, barata. Entonces eso, porque aquí hablamos mucho de luminarias y no sé qué, pero hay que recordar que el consumo eléctrico es el 21% del consumo energético total. Y el resto son fósiles. El resto es los coches que utilizamos, el gas natural de nuestras calderas. Y lo positivo de todo esto es que se va a poder sustituir todo el consumo energético de fósil con renovable de forma competitiva. Ese es el gran cambio. Y ese es el mensaje optimista y positivo y realista que quería trasladar. Que dentro de 3 años va a ser más económico que la gente compre un coche eléctrico con motor de combustión. O va a ser más económico calentar tu piscina con fotovoltaica que con gas. Ese es el gran cambio y eso es lo que hace posible, porque además de fácil, a la gente le tiene que costar menos. Y si no, es complicado. Y yo creo que aquí, desde el sector energético, quería trasladaros estas buenas noticias. Y Gonzalo, el otro día me comentabas que te habías quedado sorprendido, ¿no? Como en una conversación con una persona que supuestamente acumulaba mucha información, quiero decir, una persona a priori pues muy informada, te volvía a sacar la vieja cantinela de que las energías renovables son más caras. Eso es impresionante, Víctor, porque hay mucha gente muy bien informada, muchos representantes de partidos políticos que siguen pensando que las renovables son caras. Al revés, hoy en día las renovables es la forma más económica, más barata para que nos entendamos de generar la energía. Y eso va a hacer que países, por ejemplo, como España, antes lo importante era tener petróleo. Ahora lo importante va a ser tener recursos naturales y vamos a tener una ventaja competitiva respecto a otras economías porque vamos a tener una energía más económica, vamos a tener una energía un 20, un 25% más barata que la energía que van a tener en Alemania en el año 30. Y eso es un gran cambio, ¿no? Sí, hay varias preguntas y yo las voy a lanzar y las contestáis quien os sintáis un poco más cercanos, ¿no? Una, ¿cómo de implicado está el sector de la construcción
para incorporar en sus proyectos el impacto medioambiental? ¿Cuál es el apoyo de la Administración en este aspecto? 2. A nivel de facilitar el empleo de materiales sostenibles, ¿el desafío está más en la concienciación del consumidor o bien en hacer accesibles y asequibles los materiales? Plataforma. ¿Cuáles son las mejores opciones para una pyme? Memorias GRI, ODS, EMAS, ISOs. Esto en realidad se lo dirigían a Olga, ¿no? La han reformulado porque han dicho, este moderador, si no, la prima, tal. Bueno, esta se la dirigen a Olga, o sea que prepáratela. Las otras dos preguntas, la de la construcción y la de a la hora de facilitar el empleo de materiales sostenibles, ¿por qué camino es el más útil? ¿Quién? Yo sí que es la de la construcción, porque he estado trabajando muchos años en el sector. La de la construcción, a ver. Yo os digo una cosa. Florentino, Hay una parte fundamental que es, las reglas del juego tienen que hacer, como ha dicho Gonzalo, que hacer las cosas bien te ahorre dinero y que hacer las cosas mal te cueste más caro. Y esa es la mejor forma de que funcionen las políticas. En el caso de la construcción sería importante, y doy un dato, comprender que el reto está en la rehabilitación energética masiva de viviendas. Por compartir un dato, el 90% de las viviendas que habrá en España en 2050 están ya construidas hoy. Es decir, no se trata de hacer viviendas cero emisiones, se trata de rehabilitar el 90% que ya está construido. Y ahí es donde hay que obligar a planes integrales de rehabilitación, no vivienda por vivienda, ciudad por ciudad. Una vivienda media española que tenga más de 10 años, con una rehabilitación puede reducir entre un 60 y un 70% su consumo energético. Y eso es una oportunidad de negocio, y es una oportunidad para las pymes, y es una oportunidad de regeneración y de bajada de emisiones. Eso está ahí, solo hay que aplicarlo. Y ahí es donde también los políticos, que tienen, como dice Gonzalo, actualizar un poquito sus datos, poner sobre la mesa a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional, programas que primen la mejora energética de las viviendas. Pues, por ejemplo, haciendo que una vivienda que haga una rehabilitación, que cambie de letra, que en vez de una C pase a una B, tenga una desgravación, pero que tenga que hacer esa mejora energética para tener la desgravación. Es muy sencillo, que hacer las cosas bien te ahorre dinero. Política de zanahoria selectiva. Muy bien, el tema del empleo de materiales sostenibles, ¿quién le mete mano? Quería señalar en este aspecto que el tema de la eficiencia está muy poco valorado. Muy poco. Se ha olvidado totalmente, ¿no? Y el tema del mercado energético sí que habría que señalarlo, ¿no? Ahora mismo España está consumiendo un montón de gas natural y aunque en el futuro es evidente que las renovables van a ser más baratas, ahora mismo se está quemando un montón de gas. Y el sistema, el mercado eléctrico lo que está permitiendo es que se venda la energía hidroeléctrica al precio de la última tecnología que entra, que sería el gas, con lo cual estamos pagando una de las energías más caras de Europa, ¿no? Entonces esto sí que de alguna forma sí que estas disfunciones del mercado habría que arreglarlas para tener todos un futuro más sostenible, ¿no? Que de alguna forma pues, la energía fuera más accesible para todos, ¿no? Y de alguna forma es muy interesante lo que estáis comentando, ¿no? El aumentar la eficiencia en el mercado para que toda la gente se vieran beneficiados realmente los que más están haciendo, ¿sabes? El que tiene la mejor luminaria, etcétera. Esto sí que incentivaría todas las cadenas del sistema para que fuéramos mejor todos y realmente no necesitáramos estos consumos de energía muchas veces tan elevados, ¿no? Muchas veces nos fijamos mucho en la oferta en vez de la demanda, ¿no? En esto los de Codesa habéis trabajado también mucho, ¿no? Entonces, preocuparnos mucho más de la gestión de la demanda que en el aumento de la oferta, porque igual ya no hace falta seguir aumentando esta oferta tanto, que muchas veces nos ha preocupado, y es que realmente podemos tener sociedades que sean menos omnívoras, no sé cómo se diría, pero de alguna forma sí que realmente quizás podemos empezar a bajar y empezar a decrecer en muchos de los temas, porque realmente puede que no necesitamos tanta energía eléctrica o tenemos que ser mucho más eficientes, ¿no? Es mi idea. Continuando con el tema de la energía, ahora ya todas las preguntas vienen... Nita, tenemos una gente maravillosa, disciplinada, donde la haya, fenomenal, ¿no? Entonces una pregunta para Gonzalo, dice... ¿Cómo abordáis la perspectiva de ciclo de vida en las renovables? Las fotografías de cementerios de palas de aerogeneradores de Estados Unidos son escalofriantes. Esta es para ti.
Ese es para mí. Ese es para ti. Pero es fácil, bueno, eso es fácil, ¿eh? avanzando, lo mismo que el tema de las baterías de los coches eléctricos, pues aquellos sitios donde se están haciendo, donde más ha habido, pues se están ya reciclando. Ahora mismo, de caso, eso, en España se está planteando presentar a uno de los fondos de recuperación iniciativas en este sentido. En China ya se están reciclando, en Estados Unidos, no conozco esa fotografía, pero se están reciclando, son materiales reciclables. Lo que hace falta es también con la economía circular diseñar las cosas para que luego se... Y una cosa que comentabais sobre el tema de la eficiencia energética, yo no puedo estar más de acuerdo, pero lo que hay que entender, comentabas que la energía eléctrica, hay que recordar que la energía eléctrica es un 22% del consumo de energía, consumo energético total. Ahí la energía eléctrica es mucho más eficiente, a la renovable, entran a través de la energía eléctrica. Tú, por ejemplo, en un coche eléctrico, no solo es que no genere emisiones de CO2 y no genere contaminantes del aire, sino que consume 4 veces menos energía que un motor de combustión. O sea que la electrificación renovable es una vía que consigue al mismo tiempo reducir las emisiones y reducir el consumo energético total. Eso no quita para que haya que consumir cada vez menos energía, pero lo que es importante de toda la energía. Por ejemplo, en movilidad, pues yo he puesto por una movilidad activa, por una buena planificación urbanística y después los vehículos de transporte que se tengan que mantener, que sea eléctrico. Pero yo creo que es importante entender la eficiencia energética en un contexto global energético. Muy bien. Tenías, Olga, la pregunta de cuáles eran las mejores opciones para una pyme y para que te vayas pensando la respuesta, que si eran memorias GRI, EMAS, ISOs. Laura, te lanzan también una pregunta, dice, todos estos instrumentos no los conoce el consumidor final. En cambio, sí empiezan a conocer algunos de los sellos que existen, FSC y tal. ¿Cómo podemos las pymes, que no contamos con grandes recursos para la comunicación, para dar a conocer todos los esfuerzos que estamos haciendo? No sé si Laura tendrá la respuesta, pero bueno, te la dirigen a ti, o sea que la tienes que gestionar. Entonces, Olga y Laura, quien queráis. Yo ahí le cedería a Olga, porque es pymes, yo ahí, de verdad, creo que le cedería a Olga, además, creo que le compete mucho más que a mí. Entonces, Olga, porque te han lanzado la pregunta, uno, de qué piensas que es mejor, GRI, EMAS, todo y tal, y porque te has redirigido sabiamente y con una gran destreza torera. Laura, su pregunta, por alusiones, Olga. Ahora contesto, pero primero quiero decir una cosa. Los que llevamos muchos años en medio ambiente, trabajando en medio ambiente, nunca nos hemos encontrado una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿de acuerdo? Y esa situación no es porque alguien ha pensado que las energías renovables son importantes en estos momentos, porque esto ya lleva muchos años las energías renovables en este mundo. El cambio sustancial ha sido porque en diciembre de 2019 Europa dijo que el Pacto Verde era el futuro económico para Europa. Y estaba dispuesta a meter 1 trillón de no sé cuántos euros en los próximos 10 años para hacer una transición ecológica. Entonces parece que el dinero se ha vuelto verde, ¿vale? Entonces, porque tecnología medioambiental hay desde hace muchos años, hemos hablado de medio ambiente muchos años, yo llevo 25 años trabajando en medio ambiente y hasta hace un año el medio ambiente no era lo que es ahora, ¿de acuerdo? Era cumplimiento legal cada vez más estricto, efectivamente, cada vez teníamos que cumplir mejor, pero por ejemplo la última gran crisis, en el 2008, todo el sector ambiental y todas las empresas ambientales del medio ambiente se quedó no al final, muy al final de la cola. Y cuando vino el COVID, y sé que desde también la asociación que estáis vosotros, desde el Grupo de Recuperación Verde, etcétera, se hizo un esfuerzo, porque también hubo un momento en que todo el mundo pensó que el medio ambiente se iba a volver a quedar a la cola. Y no es así, porque hay un posicionamiento desde Europa con unos objetivos clarísimos, o sea, con números. Neutralidad climática en 2050, que esto parece una tontería, pero lo que hay por detrás es grande, pero es que en 2030 nos están diciendo que tenemos que bajar un 50-55% de las emisiones de la marinera, que en 2030 los plásticos tienen que ser reciclables, que tienen, o sea, hay un montón de números en las políticas que hacen que parezca que el medio ambiente va a cambiar el modelo económico y que el dinero tiene que ir a verde. Los fondos ya no estamos viendo que los fondos están pasando a verde.
¿Pero por qué? Porque hay unas políticas y estrategias claras desde las administraciones en poner el medio ambiente en el centro. Y eso va a hacer que todo se movilice. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo claramente que todo se está movilizando, desde los grandes hasta los pequeños. Los pequeños quizás no miran su huella ambiental, pero están viendo que puede haber un negociado por detrás, que puede haber negocios, cambios en sus modelos de negocio que les permitan vender productos diferentes y con la variable ambiental incluida, ¿no? Y ya después de este speech... Pero muy bueno, muy bueno. Tenía muy muchas bien. ganas de decirlo. Muy bueno, muy porque bueno. Creo que si no nos centramos, podemos estar hablando de medio ambiente y pensar que ahora, no sé, que a alguien se le ha ocurrido y el medio ambiente está aquí desde toda la vida, lo que pasa que es, bueno, desde toda la vida. Sí, activamente desde hace unos 25 años, pero es ahora cuando se ha puesto en primera línea, pero porque alguien ha decidido que tiene que estar en primera línea y lo que lo ha decidido es Europa. Y a partir de ahí todos vamos detrás y yo la primera encantada de la vida además. Y dos, ¿qué haría una pyme? Yo como una pyme empezaría por un sistema de gestión sencillo, un ISO 14000 que me permite hacer un primer barrido de qué es importante, ¿de acuerdo? Una memoria GRI es una pasada, o sea, es muy complicado. Si quieres dar un segundo paso, vete a un EMAS. En un EMAS ya te pide una declaración ambiental. Una declaración ambiental pues ya te pide una determinada información que ya puedes manejar. Pero independientemente de todo eso, si quieres comunicar, comunica. Si estás haciendo cosas bien y tienes una página web, comunica. Hoy en día sí estamos comunicando por Twitter y por LinkedIn un montón de cosas. Si tienes un modelo en el que estás utilizando o recuperando los residuos que generas, si tienes un modelo en el que te has molestado en calcular poco a poco, estudiando, por ejemplo, la calculadora de CODES, tu huella de carbono, pues comunica un poco qué estés haciendo, pero no te hace falta tampoco... Si eres pequeño, ¿no? Y si no quieres y no necesitas una certificación por detrás, y luego ya tienes si ya quieres verificarlo, pues empieza con una ISO 14000, luego tienes el EMAS es más complicado, pero también la puedes hacer, tienes las 14064 que te permite hacer una huella de carbono, pero cualquier cosita que hagas, que si la haces con cariño, que seguro que la vas a hacer, pues comunícala con tus medios, que ahora mismo pues no tenemos redes sociales para tirar para adelante, ¿no? Yo ahí te doy toda la razón, Olga, porque yo creo que a veces se interioriza, ¿no?, por parte de las pymes, ¿no?, y se asume, ¿no?, que como soy pequeño, pues no puedo, no estoy en la liga, en la NBA y tal. Y ahora, hace poquito, pasaba por los pasillos de esta sede Clara Arpa, una pyme aragonesa, que es la única empresa española, ella es la que está sentada en el board del Pacto Mundial de Nueva York. Quiero decir, es posible, si uno usa una pequeña empresa innovadora en su tiempo, es posible también jugar en ligas grandes, ¿no?, si, aunque seas una empresa pequeña o mediana. O sea, y efectivamente Olga ha venido a recordarnos lo que nos decía Quevedo en su momento, poderoso caballero don dinero. Entonces, efectivamente, ahora el dinero empieza a jugar, ¿no? Y eso yo creo que es un buen síntoma en relación con la transición que queremos. Fernando, ¿quería hablar? Sí, quería discrepar de Olga directamente. Discrepa, estamos aquí para... O sea, vamos a empezar a discutir ya, sí. Yo creo, ¿no? O sea, pero sí creo que la Unión Europea, bueno, somos los europeos y de alguna forma sí que ha detectado que hay un malestar social o que hay una presión social muy fuerte, diríamos desde los Fridays for Future, Extinction for Rebellion, etcétera. Fenómenos como Climate Project, por supuesto, mucha gente que estáis trabajando en esto hace 15, 20 años y que de alguna forma es cuando ha explotado el tema, ¿no? Y de alguna forma la COVID-19 todavía ha acelerado todavía más el proceso, ¿no? Y el dinero ha venido un poco después, o sea que de alguna forma yo creo que han detectado, y bueno, pero viene acompañado también por una serie de datos físicos, o sea que es que 2020 sea el año más cálido hasta ahora, o 2017, o sea es que estamos detectando que hay una serie de problemas realmente serios y por eso es por lo que la Comisión Europea ha dado este salto, ¿no? Pero realmente porque es que estamos en una situación complicada. Ojalá el año que viene empezaran a bajar las temperaturas y diríamos, joder, qué susto nos hemos dado y realmente hay menos fenómenos meteorológicos extremos y va todo mejor, ¿no? Y realmente nos podemos dedicar también a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ha venido un poco también, o sea, que ha venido todo junto, o sea, que el dinero viene por la demanda social y también por la propia emergencia que estamos detectando en todo, ¿no? Mi opinión. Yo quería... Sí, Gonzalo, estamos ya, o sea, que ser
precisos y concretos, sí, porque estamos acabando. Yo quería participar en este debate de la Unión Europea. Sí. Quiero añadir un tema. Y yo. Esto no lo hace la Unión Europea solo por la emergencia climática y por la demanda social, lo hace por la oportunidad económica e industrial. Entonces, el mundo va a cambiar, vamos a ir hacia unos sistemas más limpios y lo que quiere la Unión Europea es liderar esta transformación. Estamos en una revolución industrial de la movilidad, de la forma de generar electricidad, de la forma de enfriarnos y calentarnos. La Unión Europea, además de hacer frente al reto climático, además de responder a la demanda social, quiere aprovechar esto para al mismo tiempo generar empleos y generar una economía europea más próspera. Sí, sin duda, vamos. De hecho, va absolutamente todo junto. O sea, es que Muy rápido, Álvaro. Básicamente, apoyando lo que dice Gonzalo, yo creo que es que Europa es consciente de que o aprovecha en este momento para hacer esa cuarta revolución industrial y liderar la economía a nivel mundial, o en 15, 20 años seríamos Euro Disney, es decir, el lugar al que vienen los rusos ricos, los chinos ricos o los americanos ricos de vacaciones. Entonces, entre esos dos futuros, está claro que Europa tiene que aprovechar esta oportunidad única de liderar la transición ecológica a nivel mundial y hay que estar ahí. Pero fijaos que estamos acabando el debate sobre la base de que identificamos que el gran río de la sostenibilidad es imparable y estamos discutiendo sobre la mayor fuerza o menor de los afluentes que tiene. Entonces Olga decía, el afluente del dinero, ¿no? La competitividad de Europa, y tú señalabas, ojo, y los jóvenes y las movilizaciones. De hecho, cuando presenta Ursula von der Leyen todo el tema del Pacto Verde, habla de los jóvenes, ¿no? Quiero decir, pero efectivamente lo bueno, lo extraordinario es que están convergiendo todas esas fuerzas a la vez, la tecnología que decía Gonzalo, ¿no? Entonces, que todo empuja en la misma dirección, con distinto caudal, de distinta manera, pero todo está empujando en la misma dirección y eso crea, yo creo, un escenario único para de una vez construir el mundo que queremos, en el que hagamos una economía reconciliada con la naturaleza. O sea que en ese sentido yo creo que este sería un buen mensaje para acabar, porque y a lo mejor toda esa gente que a veces se le ha cansado el ánimo, ¿no? de quiero pero no he podido, iba al banco y no me prestaban dinero, iba a hacer esto y no podía, quería ponerme el panel solar y eran caros y no sé qué y tal. Ahora habría que decirles, el viento ha cambiado, ahora es el momento, y ahora es el momento de todo eso que querías hacer, hazlo, porque hay un tiempo muy propicio, ¿no? Yo quería acabar, los japoneses, que mi segundo apellido es Edo, pues los japoneses tienen una palabra que es itadakimasu, con la que antes de empezar la comida quieren dar las gracias con esa palabra a todos los que han intervenido para que esa comida esté en el plato, los agricultores, los cocineros, ¿no? Toda la gente que ha participado. Entonces, yo quería decir itadakimasu para agradecer a toda la gente que ha participado para que este estupendo panel haya tenido lugar. Desde luego, la gente del Congreso que lo diseñó, que lo conceptualizó, las personas que han hecho posible, ¿no?, de sonido, de comunicación, que esto haya sido posible, los panelistas estupendos que hemos tenido, la gente que habéis participado desde un lado u otro del océano. O sea que itadakimasu, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, que os vaya bien por la nube. Ojo al bajar. Ojo al bajar de la nube, que tiene un resbalón muy malo. Sí, perdón, a las 6:30 hay un panel extraordinario, casi como este, sobre América Latina. Yo recomendaría a toda la gente que estéis ahí que no os lo perdáis, porque yo creo que va a ser un panel muy especial. O sea que os esperamos a las 6:30.